Muy bien, compañeros. Estamos ya en sesión número 4 de nuestro módulo de zonas portuarias, electiva 2, zonas portuarias. Agradeciéndoles a todos la puntual asistencia, agradeciéndoles también la espera correspondiente mientras recibíamos a todo el grupo para estar aquí en conexión en este encuentro sincrónico. Estamos ya en grabación de nuestra sesión. Vamos a proceder con la toma de asistencia. Y una vez realicemos la toma de asistencia, procedemos con el desarrollo de los temas para el día de hoy. Ya les voy a compartir plataforma class para que veamos como siempre el proceso. Me confirman si estamos viendo allí la plataforma, por favor. Sí, profe. Muchas Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Les agradezco por favor su confirmación a través del audio para que quede la evidencia correspondiente en esta grabación. Steven Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. John Andrés Ceballos. Presente, profe, buenas noches. Gracias. Juan Alejandro Acosta. Tuvimos ingreso del compañero al inicio de la sesión, pero perdimos la conexión. Ya validaremos con él qué pasó con su conexión. La compañera Kelly Verónica Betancourt ya nos informaba que recién salió de su jornada laboral, entonces esperemos la conexión en los próximos minutos. Natalie Rojas. Presente. Gracias. Carlos Andrés Sánchez. Buenas noches, presente. Gracias. Mauricio Rincón. Presente. Gracias. Fabián Andrés Cutiva. Presente, profe. Gracias. Muy bien, compañeros. Novedad entonces solamente con la compañera Kelly Verónica Betancourt, previamente informado de la demora. El compañero Alejandro Acosta. Permítanme un segundo, escribimos aquí en el grupo, caso tal de que nos pueda contestar. Muy bien, vamos a dar entonces la espera que siempre damos para hacer la actualización correspondiente. Por el momento vamos a ubicarnos entonces en plataforma Moodle para evidenciar lo que tenemos por desarrollar el día de hoy. ¿Me confirman por favor si estamos viendo Moodle? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. Primero entonces, y antes de dar inicio a nuestra sesión número 4 en cuanto al tema de contenidos, agradecerle a los compañeros que hicieron el desarrollo correspondiente del taller práctico que se dejó en plataforma desde la sesión anterior y que tenía disponibilidad hasta el día de ayer. Gracias a todos los que hicieron allí la actividad de forma oportuna. Estaremos realizando las revisiones correspondientes para dejar la nota allí también establecida en plataforma y la retroalimentación correspondiente a todas sus respuestas. Para el día de hoy, sesión número 4, estamos entonces con la intención de dar continuidad a los temas que tenemos allí en el módulo guía, comenzar a hablar de los principales puertos y operaciones en zonas portuarias. En la sesión anterior vimos de forma general, allí a través de una gráfica que nos entregaba el módulo con el mapa de Colombia, algunos puertos principales en Colombia. Hoy trataremos de darle un poco más del enfoque de conocimiento de esos puertos, un poco más allá de las operaciones que cada uno de estos puertos puede presentar a los diferentes usuarios. También hablaremos un poco de las operaciones en los puertos marítimos
y las operaciones en los aeropuertos con su correspondiente flujo de mercancías, que es el tema a seguir en este momento. Recordemos también que una vez finalicemos la sesión del día de hoy, se dejará habilitado nuestro primer parcial en plataforma, tal como lo tenemos definido en la concertación de compromiso académico. Se dejará habilitado entonces este parcial durante varios días, muy seguramente hasta el fin de semana. Y recordemos que por ser un cuestionario tipo parcial, pues ya ustedes conocen un poco el manejo, quienes han estado conmigo en otros módulos. Recordemos que por ser un cuestionario tipo parcial, entonces tendremos un único intento de desarrollo. Es diferente la disponibilidad del parcial a los intentos permitidos. Es un único intento de desarrollo. Va a estar disponible toda la semana, pero una vez ustedes determinen el momento ideal para desarrollar el cuestionario, es un único intento. Inician el cuestionario y lo deben finalizar. Ese cuestionario tendrá un tiempo también una vez ustedes han iniciado el mismo. El tiempo dependerá obviamente de la cantidad de preguntas que allí encuentren ustedes en el cuestionario, pero pues ya ustedes también saben que generalmente tenemos un muy buen tiempo de desarrollo allí. La recomendación siempre es pues, que tengan todas las herramientas disponibles al momento de iniciar el desarrollo del cuestionario, que tengan allí el módulo, que tengan sus apuntes, sus notas, para poder dar una óptima respuesta a cada una de las preguntas. Recordarles también y recomendarles que si en determinado caso se les presenta algún tipo de inconveniente durante el desarrollo del parcial, algún problema con la conectividad, con la energía, la misma plataforma de pronto se bloquea, en fin, algún tipo de inconveniente, por favor reportarlo inmediatamente a su tutor con la correspondiente evidencia para así poderles dar una respuesta también oportuna y una solución, si es el caso, a la situación que se les esté presentando. Por eso, nuevamente les digo, es muy importante, teniendo en cuenta que hay una buena disponibilidad de días para el desarrollo del parcial, identifiquen muy bien el momento oportuno para desarrollar el mismo, donde tengan una muy buena conexión, que no vayan a ser interrumpidos de pronto, que no vayan a estar sujetos a un corte de la red, del Wi-Fi, de los datos, donde estén allí conectados, para que no vayan a tener inconvenientes con el desarrollo de la plataforma, con el desarrollo del parcial en plataforma, perdón. Y es muy importante también tener en cuenta que otra de las recomendaciones que he estado haciendo respecto al desarrollo de los parciales es que los mismos, en la medida de lo posible, no se desarrollen a través de dispositivos móviles. Esto debido a que ya hay una gran posibilidad de que la conexión falle, de que los datos fallen, y también la manipulación de la plataforma a través de un dispositivo móvil se hace a veces un poco más compleja, un poco más enredada y de pronto los puede llevar a cometer un error involuntario. Entonces allí lo ideal es que realicen ese cuestionario en sus equipos de escritorio o en sus portátiles para que sea un desarrollo un poco más sencillo. ¿Alguna inquietud con respecto al tema del parcial, compañeros? No, profe, todo muy claro. Muy bien. Esperemos que no haya mayores inconvenientes, no haya mayores dudas con respecto al desarrollo del parcial. Lo que tenemos presupuestado para el desarrollo del parcial, recordemos también que son los temas que corresponden a lo entregado a través del módulo guía. De allí se tomarán las preguntas correspondientes. Entonces ténganlo también muy en cuenta. Su herramienta principal para el desarrollo del parcial es el módulo guía, un módulo que encuentran allí alojado en plataforma, en el área de recursos iniciales. Allí está el documento PDF que estamos compartiendo semana a semana. Dicho esto, entonces, compañeros, vamos a dar paso a los temas directamente en el módulo guía. Ya les voy a compartir allí el documento para retomar donde habíamos quedado en la sesión anterior.
Aquí lo tenemos, zonas portuarias, muy bien. Me confirman si estamos viendo el PDF allí en pantalla. Sí, señor. Muy bien, perfecto. Quedamos en este tema en la sesión anterior, compañeros, las operaciones en las zonas portuarias, donde alcanzamos a ver esta primera parte, o este parámetro de entrada a lo que son las operaciones en las diferentes zonas portuarias. Hablábamos un poco de la necesidad de identificar muy bien el inicio de las operaciones y la finalización de las operaciones. Hablábamos que la operación incluso en las diferentes zonas portuarias no necesariamente iniciará al momento en que la mercancía o el transporte esté dentro de la zona portuaria, sino que incluso antes de la llegada de la mercancía o del vehículo que está transportando la mercancía a cualquiera de estas zonas portuarias ya se ha iniciado la operación a través de la información previa, de la documentación necesaria para identificar qué tipo de operación se va a manejar. Allí ya ha comenzado la operación en la zona portuaria. Desde el enrutamiento a los puertos, es decir, incluso en algunas ocasiones desde el momento del cargue de la mercancía en las diferentes bodegas, fábricas, líneas productivas de los exportadores o de los importadores, allí ya se comienza a manejar información relevante a entregar a las zonas portuarias. Y que esa información relevante entonces permitirá ya un muy buen desarrollo de ese segundo punto, que es la operación de manipulación, todos los controles documentales, movimientos dentro de los puertos o dentro de las diferentes zonas portuarias, que permitirán entonces que ya se cumpla con la finalidad del mismo, que es la salida de la mercancía de los puertos, ya sea hacia un mercado externo, cuando estamos hablando de las exportaciones, o ya sea hacia el interior del país, cuando estamos hablando de las importaciones. El módulo entonces nos plantea ahora la identificación de las operaciones en los puertos marítimos. En este primer contexto hablamos de cualquier tipo de puerto, llámese marítimo, terrestre, aéreo, las tipologías que ya sabemos que existen. Ahora nos vamos a enfocar puntualmente a la operación en los puertos marítimos, que es la operación más significativa o de mayor porcentaje de operaciones en el caso colombiano y en el caso de casi todas las zonas portuarias a nivel mundial, teniendo en cuenta que el transporte marítimo es el transporte por excelencia para la transferencia internacional de mercancías y es también uno de los más económicos y más versátiles al momento de identificar el tipo y el modo de transporte para la movilización de dichas mercancías en cualquiera de las dos vías, exportación o importación. Así entonces, las operaciones en los puertos marítimos las Profe, qué pena. identificamos, sí señor, Pues quería preguntarle cuando hace referencia claro a Steven. versátiles, pues ¿a qué hace énfasis? Ok, claro que sí. Steven, cuando hablamos de que estos puertos marítimos y que el transporte marítimo como tal es uno de los más versátiles al momento de identificar las opciones de tipos y modos de transporte en el objetivo, obviamente, de la transferencia internacional de mercancía, es que me permite tener muchas opciones para el mismo transporte. Entonces me permite verificar, por ejemplo, diferentes rutas para llegar a un mismo sitio. Cuando tenemos, por ejemplo, exportaciones con destino hacia el continente americano, norteamericano, a la parte norteamericana del continente, para ser más claros, llámese México o llámese Estados Unidos, que cuentan con ambas costas también, costa pacífica y costa atlántica. Entonces el transporte marítimo me permite a mí la versatilidad de tener diferentes opciones de salida y de llegada a esos países, por ejemplo. No una única opción, sino que podemos salir por el Pacífico, podemos salir por el Atlántico, podemos salir incluso por el Pacífico si logísticamente la salida hacia el puerto es mucho más cercana, es decir, por ejemplo, una empresa, una fábrica, una comercializadora ubicada en el norte del Valle, en Cali puntualmente. El puerto más cercano a Cali es Buenaventura, que está ubicado en el Pacífico. Por condiciones logísticas, muy seguramente esa empresa quisiera salir por ese puerto para un mercado de exportación. Pero resulta que el destino de la mercancía es New York.
que está ubicado en el Atlántico, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas y para aplicar la versatilidad, esa empresa en Cali podría decir, bueno, puedo salir por el Pacífico, Buenaventura, y el transporte marítimo me permite a mí tener opciones para que, aun saliendo por el Pacífico, algunas líneas navieras me ofrezcan la llegada por el Atlántico, haciendo cruce de Canal de Panamá o llegando a un puerto en el Pacífico de los Estados Unidos, por ejemplo, Los Ángeles, y luego haciendo un traslado interno, terrestre o férreo hacia New York. Son opciones que me entrega incluso el mismo transporte marítimo. O también esa misma empresa en Cali puede decidir, no, por tema de tiempos, costos, demás y la premura de la operación y todas las condiciones de la operación, inevitablemente voy a tener que utilizar un puerto en el Atlántico, un puerto colombiano, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, el que le dé las mejores opciones desde el punto de vista de la movilización marítima, y llego directamente al puerto de destino, que es New York, que también está ubicado en el Atlántico. Entonces me permite tener muchas opciones. Es versátil en esa parte. Además, también es versátil en la parte de los tipos de mercancías a transportar, perdón, y cuáles son las herramientas a utilizar. Contenedores, puedo consolidar con otras cargas, puedo llevar carga en bodega de los buques, dependiendo del tipo de carga. Entonces me entrega muchas opciones. Opciones que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones logísticas. ¿Sí te queda un poco más claro allí, Steven, y a los demás compañeros también? Profe, sí, muchísimas gracias. Yo, Perfecto. referente a las preguntas que había hecho, no sé si de pronto quedé erróneo. Pues igual, pues vi que de pronto el tema de, pues, el del que estamos tratando en este momento es como mucho más, o sea, cuando hablamos de las desviaciones, o sea, este tema es como usted lo dice, muy versátil y muy completo y muy económico, pero evidencia pues al leer ahí como un poco del tema de que es como, tiene muchos procesos internos, ya sea para el embarque o desembarque de la mercancía. Entonces no sé si de pronto generé un aprecio erróneo de ello, pero pues me pareció a mí que es mucho, pues o sea, es muy bueno y todo lo que dice cuando usted nos decía que entráramos a hacer como un breve, como, sí, un breve que, algo como comparativo es, ¿cierto? Nos dijo. Sí, Entonces, pues según la apreciación, vuelvo y le repito que yo tuve, o sea, este proceso es muy bueno y todo, pero tiene muchísimo proceso interno, o sea, muchas escalas para hacer en los procesos, entonces pues para mí se generaban más desviaciones acá en este, más que en el aéreo, que pues eran como menos procesos internos e independientemente que el papel lo era como un poco más sustancioso, entonces no sé si de pronto esa pregunta se la tenía sobre el tema de las cuatro que nos había hecho. A ver si se había eh, generado la forma que era o no. no, está bien, Steven, y precisamente la intención de esa pregunta, y la apreciación de cada uno de ustedes, esa pregunta del taller, era precisamente uno, pues buscar la intención de que ustedes analizaran un poco más la información que precisamente vamos a desarrollar, ¿sí? De las operaciones entre un puerto marítimo y entre los puertos aéreos, pero esa apreciación es propia, por eso les decía al momento del desarrollo del taller, es tema de argumentación, ¿sí? Tema de argumentos propios, de cómo ustedes analicen ese tipo de situaciones, porque también dependerá mucho, y lo vamos a ver en un momento, esa cantidad de operaciones y esa cantidad de procesos que tú dices, Steven, también dependerá mucho del tipo de operación o del tipo de negocio que tenga el usuario en ese momento, llámese importador o exportador. Porque puede que haya muchas operaciones o muchos procesos dentro de la operación portuaria marítima, por ejemplo, pero la operación como tal de ese usuario, de ese exportador o de ese importador, ya está determinada como tal para manejarse a través de ese modo marítimo, a pesar de que de pronto en el transporte aéreo y en la operación de un aeropuerto, los procesos sean un poco menores. Pero allí hay situaciones de seguridad, por ejemplo, situaciones de manipulación de carga, que también permitirán tomar decisiones desde el punto de vista logístico. Sí, y eso es lo que vamos a ver ahora en un rato, pero esa percepción en cuanto al desarrollo del taller, vuelvo y lo repito, es una percepción que necesitábamos analizarla desde su punto de vista, tratando de identificar un poco si habían consultado un poco más, si habían de pronto entrado al módulo a verificar qué información me entregaba o qué información me podía aportar para el desarrollo de esa pregunta.
¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? Sí, profe, muchísimas gracias yo por la aclaración. Listo, perfecto, no hay problema. Muy bien. Continuamos entonces aquí con esta operación. Operación portuaria. Entonces estamos hablando de esa operación portuaria marítima que inicia, como lo decía al principio de la parte de operaciones portuarias, desde el enrutamiento de las mercancías hacia la zona portuaria. Entonces tenemos allí diferentes operaciones a identificar. Por ejemplo, las operaciones, como estamos hablando de operaciones marítimas, entre las motonaves, entre los buques, los barcos y tierra, es decir, el puerto como tal. Allí comienza la operación. Cuando estamos, por ejemplo, recibiendo mercancía de importación o incluso al momento de determinar los espacios, los tiempos, los momentos para la mercancía de exportación. Ya existe entonces una operación determinada entre las motonaves y el puerto, donde las motonaves se anuncian, donde las motonaves informan cuándo llegarían, se manifiestan, como se conoce desde el término aduanero y logístico, para poder entonces tener en cuenta ya el puerto, que es lo que debe proporcionar para el desarrollo de esa operación con esa motonave en específico. Luego también existe ya la operación en el puerto, que sería la operación entre tierra y transporte terrestre, la operación que se realiza dentro del puerto, y luego con el transporte terrestre, recordemos que en el caso colombiano es el transporte terrestre el más influyente en la operación portuaria, ya sea al momento del ingreso de mercancías para la salida hacia la exportación o en el momento en que la mercancía está saliendo del puerto hacia el interior del país, cuando estamos hablando de las importaciones. Y la operación en tierra como tal ya es la operación interna del puerto marítimo, donde se ofrecen una gran cantidad de servicios. Recordemos la parte de la evolución de esos servicios, de las operaciones portuarias o de los puertos, donde pasamos desde hace ya algunos años de solamente cargar y descargar mercancías, a hoy en día tener una gran cantidad de operaciones y de servicios adicionales, incluso dentro de las mismas zonas portuarias. Almacenamientos, transporte, distribución, preparación de productos, en algunos casos hasta procesos productivos dentro de los mismos puertos. Dentro de esas operaciones, entonces, cuando hablamos de esos tres momentos, las operaciones entre las motonaves y tierra, entre tierra y los transportes terrestres, y las operaciones en tierra como tal dentro del mismo puerto marítimo, encontramos entonces esta identificación que nos entrega aquí el módulo. Ahí lo estoy disminuyendo un poco para poderlo ver completo. Espero que lo estén viendo bien. En los puertos marítimos entonces encontramos este tipo de operaciones. Operaciones para la llegada de las naves o de las motonaves. Aquí estamos hablando de esa operación barco tierra o motonave tierra o buque tierra, donde tenemos allí 5 operaciones en específico. En la primera ya hay un error del módulo, no es ataque, es atraque. Ya vamos a identificar cada uno de estos conceptos. El atraque de las motonaves, el practicaje, el remolque, el amarre y el fondeo. 5 operaciones ligadas directamente a las motonaves con el puerto. Esa operación motonave tierra. Luego están las operaciones de manipulación de mercancías, donde están los procesos de estiva, desestiva. Allí tenemos que entender el proceso de estiva, no como el concepto que tenemos de estiva igual a pallet, no. Allí en la operación portuaria el proceso de estiva y desestiva es un poco diferente, ya vamos a hablar de ellos. Procesos de carga y descarga y las operaciones logísticas. Cualquier cantidad de operaciones logísticas que se puedan dar en una zona portuaria. Y las operaciones de flujo, que es el flujo interno de mercancías, movilizaciones internas, traslados, y el transporte y distribución ya directamente involucrando a los transportistas terrestres.
ya sea ingreso de mercancías o salidas de mercancías desde y hacia las zonas portuarias. En este caso, zonas portuarias marítimas. Aún teniendo esta división de operaciones, ya sea en la llegada de las motonaves, las operaciones de manipulación o las operaciones de flujo, todos son considerados servicios logísticos entregados por los puertos marítimos en este caso. Todos son servicios logísticos y al ser todos servicios logísticos están sujetos entonces a cobros, obviamente, por los usuarios que solicitan estos servicios. Toda esta operación que estamos viendo allí, todo se cobra por parte de un puerto. No se excluye nada del cobro. Obviamente hay negociaciones puntuales, ¿sí? Con cada uno de los clientes, con cada uno de los usuarios que están haciendo el requerimiento de servicio a un puerto en específico. Entonces, habrán usuarios que tienen unos grandes volúmenes de mercancías, por ejemplo, de contenedores y demás, a los cuales los mismos puertos marítimos, ya sea directamente o a través de algunos agentes de carga o algunos agentes de aduana que a veces intervienen también en esa parte, generan negociaciones especiales para ese tipo de clientes que tienen un buen manejo de volúmenes de mercancía, otorgando algunos descuentos, algunas disminuciones en tarifas, pero todo este servicio, todos estos servicios logísticos son y serán cobrados por los puertos. Recordemos también que habíamos visto que en esa operación de cobro y en esa necesidad de que el puerto, obviamente, desarrolle su objeto social a través de la prestación de todos estos servicios y se lucre a través de los mismos, pues tenemos las entidades de control que están allí al pendiente, en este caso la Superintendencia de Puertos y Transporte, que están al pendiente de la verificación de la prestación de los servicios y del correcto cobro de los mismos a los diferentes usuarios. Situación que por decreto desde el 2018 quedó establecida y a partir de 2019 se comenzaron a implementar todas las revisiones, verificaciones, visitas e incluso aplicación de sanciones a algunos puertos porque se identificó que o no estaban cumpliendo con los servicios ofrecidos o las tarifas y cobros estaban siendo excesivos a los diferentes usuarios o poco equilibrados en algunos casos también. Vamos a ir identificando entonces cada una de estas operaciones, cada uno de estos conceptos y ya identificaremos mucho más fácil de pronto cuando nos hablan de las operaciones marítimas, en qué momento de la operación está interviniendo ya sea la motonave, ya sea el puerto, el transportador terrestre o los operadores logísticos que trabajan allí dentro de los puertos. Vamos primero con las operaciones para la llegada de las motonaves, que sería ese enrutamiento de las mercancías hacia el puerto. Y allí debemos entender que, aún por ejemplo en el caso de la exportación, donde el enrutamiento de la mercancía hacia el puerto generalmente se hace a través del transporte terrestre, ¿por qué tendríamos que tener en cuenta entonces la oportunidad de la llegada de la motonave a un puerto? Si la mercancía necesariamente está saliendo del interior del país hacia una zona portuaria. ¿Qué creerían ustedes? ¿Por qué al momento de yo estar hablando de una exportación, de la salida de mercancía del territorio aduanero nacional hacia el exterior, por qué ese exportador, además de establecer todo el tema de llenado de un vehículo, el transporte del mismo, los tiempos que se demora ese transporte en llevar la mercancía desde la fábrica hacia un puerto marítimo, porque hay que tener en cuenta, porque tendría que tener en cuenta también estas operaciones de la llegada de las motonaves? ¿Qué creerían ustedes? Pregunta de parcial, compañeros.
¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se atreve a dar alguna opinión allí? Pues yo me imagino que debe ser pieza fundamental para el desarrollo de la operación o qué. No sé, me imaginaría Sí, yo, ¿no? obviamente, exacto, obviamente las motonaves allí son una pieza fundamental cuando estamos hablando de la exportación a través del transporte marítimo, ¿no es cierto? Sí, Entonces ese ¿por qué exportador las que ya, prepara? ese exportador que ya sabe que hay una Sí, motonave que va a llevar su mercancía, debe identificar a través de los diferentes operadores que lo apoyan a él en ese proceso, de identificar entonces en qué momento esa motonave va a estar en el puerto. Llámese Buenaventura, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Turbo, cualquiera de ellos. El exportador ya tiene que incluso comenzar a prepararse logísticamente y con la información correspondiente antes de la llegada de la mercancía al puerto. ¿Por qué? Porque no sería lógico que el exportador simplemente mande su mercancía sin conocer el estado de la motonave que va a llevar su mercancía a un destino X o Y en el mundo. Él tiene que estar sincronizado con esa operación. Tiene que decir, listo, si la motonave, por ejemplo, llega el día sábado al puerto de Buenaventura, por condiciones logísticas, necesariamente mi mercancía tiene que estar antes de el sábado en el puerto, necesariamente. ¿Sí? No va a poder llegar el mismo día o después. Eso es claro. Ahora, en esas condiciones, entonces, ¿cómo tengo que preparar yo como exportador mi mercancía, mi logística de transporte, tener en cuenta los tiempos para que la mercancía llegue oportunamente, 1 o 2 días, 3 días antes al puerto, pueda surtir toda esa cantidad de operaciones que tú mismo estabas diciendo, Steven, que se identifican allí en los puertos, pueda surtir todas esas operaciones y la mercancía esté disponible para que se pueda montar en esa motonave, para que se pueda cargar. ¿Sí? Entonces, allí desde ese momento, incluso en la exportación, las empresas deberán identificar muy bien esa operación portuaria. Que existen operadores logísticos que ayudan a esos exportadores a identificar todas estas condiciones. Claro que sí. Tenemos a los agentes de carga, tenemos a los agentes de aduana que aportan bastante en esa situación y le ayudan al exportador entonces. El exportador dice, yo tengo una operación de exportación, mi cliente en Estados Unidos está esperando la mercancía, necesito transportarla. Entonces ahí aparece el agente de carga. Ah, sí, señor Pepito Pérez o su empresa ABC. Tenemos las siguientes opciones de transporte marítimo desde Buenaventura, desde Cartagena. Las motonaves salen todos los lunes o todos los miércoles o todos los sábados. Estos son los itinerarios y allí comienza la operación logística. Profe, o sea que pues básicamente eso sería como en el terrestre, la revisión de pronto, por decir nosotros, en el área de transportes, Ujú. de que los vehículos estén en óptimas condiciones de pronto de salubridad, de aseo, de, bueno, de todo el tema que, pues que sí como que encierra la seguridad de la mercancía, de que no se moje, de que llegue en buen estado. Más o menos sería algo de esa forma, o sea, Esa el estar parte, pendiente sí, de esa parte esa y ellos parte lo de aseguran seguridad. desde la motonave. Exacto, esa parte de seguridad como tal, pues el exportador directamente no va a poder ir a verificar en qué estado está la motonave, no, pero Eso ya lo l- asegura la parte logística, ¿no? es correcto, es correcto. El agente de carga o la misma línea naviera que está ofreciendo ese servicio al exportador o al importador, ya le deben asegurar toda esa parte de Sí, seguridad, de porque, o condiciones sea que pues óptimas. pasa como algo similar en el área de transportes por ahí donde yo estoy, nosotros como pues auxiliares y de despacho, aseguramos que el carro esté en óptimas condiciones, ahí no puede llegar el éxito como tal a nombre propio, de decir yo ya aseguré el carro para que llegue a tal almacén con la mercancía de óptimas condiciones al cliente final, o sea, pasaría algo como muy similar, pero desde la Es otra parte. correcto, es correcto, Steven. Está bien ese análisis que haces allí. Le damos la bienvenida a la compañera Verónica. Ya nos acompaña en conexión. Verónica, ¿nos estás escuchando bien? Sí, profe, muchas gracias por esperarme. Tranquila, no te preocupes. La recomendación de siempre, cuando tenemos allí de pronto ingresos un poco tardíos, cuando tengamos el video disponible ya en plataforma, te actualices de estos más o menos unos 35, 40 minutos que ya llevamos aquí en la sesión. ¿Listo?
Listo, profe. Muy bien. Solamente allí la novedad con el compañero Alejandro, entonces, que ya nos había escrito que estaba trasladándose también al sitio de conexión. Hizo una conexión inicial desde su móvil aparentemente, pero el tema de datos allí complica un poco. Muy bien. Continuemos entonces. Las operaciones de la parte marítima y la parte, más puntualmente, operación entre el buque y tierra. Y tenemos la primera operación, entonces la determinamos como el atraque. El atraque es la operación en el momento que precisamente esa motonave, ese buque, ese barco, se anuncia al puerto e informa que en X o Y momento estará llegando al mismo y necesita entonces que el puerto se prepare para su operación. Esto generalmente lo hacen 6 a 12 horas antes de la llegada de el buque o de la motonave al puerto. Y el puerto entonces, la capitanía de puerto le informará a la motonave, al capitán de la motonave, a través obviamente de medios tecnológicos y de comunicación y demás, en qué muelle, en qué parte del puerto deberá estar ubicado esa motonave o ese buque cuando precisamente ya haga su arribo al puerto. Y además identificarán entre capitanía de puerto y capitán de la motonave qué condiciones adicionales se requieren. En algunas ocasiones, por ejemplo, los buques o las motonaves no logran hacer el descargue de todos los contenedores en los puertos previos al puerto colombiano, dependiendo de la ruta. Entonces, si vienen desde el sur, antes del puerto colombiano puede estar entonces Callao en Perú, Guayaquil en Ecuador, y luego sigue Buenaventura, por decir una ruta sencilla. Y resulta que ni en Perú ni en Guayaquil pudo hacer el descargue total de la mercancía por X o Y condición logística o por X o Y condición de los puertos o de la misma motonave. Entonces resulta que la motonave, a la llegada a Colombia, al puerto colombiano, viene con mayor peso al esperado. Y eso determina que entonces el buque necesite una profundidad de puerto en específico. Ese tipo de condiciones son las que comienzan a identificarse entre capitanía de puerto y el capitán de la motonave. Llevo X tipo de mercancía, llevo estas condiciones de mi tripulación, por ejemplo, en fin, cualquier cantidad de situaciones, todo se coordina entre estas dos, entre capitanías de cada una de las partes, y allí se establece entonces ya la continuidad de la operación. Incluso si es necesario, por ejemplo, que se apliquen las siguientes operaciones que vamos a ver. ¿Queda claro la parte del atraque? Sí, señor. Sí, profe. Quedó claro. Muy bien. Una vez se ha determinado ya la operación de atraque, una de las operaciones que podría continuar allí y que necesariamente es aplicable es el practicaje. El practicaje lo realiza generalmente el personal de mayor experiencia en los diferentes puertos marítimos. ¿Por qué lo hacen ellos? Perdón. ¿Por qué lo hacen ellos? Los de mayor experiencia, porque ya tienen un conocimiento vasto sobre las condiciones del puerto como tal y las condiciones de los muelles en el puerto. Ya saben por dónde pueden transitar algunas motonaves, algunos tipos de motonaves, que si son cargueros o no, que si son solamente buques con portacontenedores o no, si son buques para transporte de vehículos. Ya conocen muy bien el puerto, son personas que tienen una amplia experiencia en el puerto como tal y lo que hacen es a través del practicaje, informarle, irle dando instrucciones al capitán del buque o al capitán de la motonave para que vaya ubicando ese vehículo, esa motonave, en el puerto o en el muelle indicado.
cumpliendo con todas las condiciones de seguridad, indicándole cómo debe hacer todas las maniobras, perdón, náuticas y demás, porque es una persona con experiencia y obviamente el capitán de la motonave le entenderá todas las instrucciones que le está dando. Ese es el practicaje. Para ser un poco más coloquiales en el ejemplo, es como cuando te estás parqueando en un lugar que no conoces y llega el fulano o del parqueadero o el amigo que le ayuda y lo ayuda a parquear en cierto sitio. El vehículo, la camioneta, el camión. Es más o menos eso. Ese es el practicaje. Obviamente, con una operación de mayores complicaciones, de mayor cuidado y un tema de seguridad, pues allí también específico. En ese proceso de practicaje puede necesitarse o no la siguiente operación, que es el remolque. Como su nombre lo indica, la operación de remolque estará determinada y estará identificada cuando la motonave, el buque, el barco, necesita ser remolcado por otro vehículo, es decir, por un vehículo de remolque o por unos barcos, unas motonaves, unas embarcaciones especializadas y determinadas para el remolque de estas motonaves. Eso sucede cuando de pronto la operación es muy compleja, cuando los espacios dentro del mismo puerto son un poco complejos y las motonaves tienen algunas condiciones en específico, entonces necesitan del remolcador, de esa embarcación. Es una embarcación auxiliar, obviamente no tendrá las mismas dimensiones de una motonave portacontenedores o carguera, pero ayuda, ya está diseñado para ayudar en el remolque de esos grandes buques, de esas grandes motonaves. Pero no en todas las ocasiones es necesaria la operación de remolque. En algunas ocasiones, tanto el puerto como la motonave tienen todas las condiciones óptimas para poder ubicarse en el muelle establecido sin ningún inconveniente, solamente a través de las indicaciones o instrucciones que hace el práctico o la persona con experiencia en el tema del practicaje allí en el puerto. Luego del practicaje, luego del remolque, si es el caso, tendremos la operación de amarre. Y esta operación, pues, no es más que hacer uso de las amarras, que son unos grandes lazos o sogas o diferentes herramientas que puede tener la motonave para fijar la misma en el puerto, con algunos elementos y algunas herramientas que tienen los diferentes muelles para generar ese amarre del buque de la motonave al muelle del puerto. En algunas ocasiones, el proceso de amarre o la operación de amarre se debe complementar con la última operación, que es el fondeo, que no es más que decir que suelten el ancla de la motonave para generar una mayor condición de seguridad o de anclaje a ese muelle donde está ubicada. En algunas ocasiones se necesita, en otras no. Eso dependerá de la condición de la operación. 5 operaciones entonces: amarre, practicaje, remolque, perdón, atraque, practicaje, remolque, amarre y fondeo. Operaciones donde se relaciona la motonave con el puerto e incluso inicia desde el momento de que la motonave es anunciada al puerto. Y esa motonave que está llegando al puerto, en primera instancia a dejar mercancía, será también la misma motonave que pueda ser utilizada para sacar mercancía del mismo puerto hacia los mercados externos. Y allí entonces es cuando se comienza a realizar las operaciones de manipulación de mercancías. ¿Vamos bien hasta ahí?
Profe, ¿y esos cobros, cada uno tiene como alguno en especial o tienen como un costo estándar? Los costos de las operaciones portuarias, todos están siendo regulados en este momento, como les decía, por Superintendencia de Transportes. Los diferentes operadores portuarios son autónomos en establecer las tarifas, pero no pueden en ningún momento establecer tarifas que vayan en contra de lo que esté ofreciendo el mercado como tal de las zonas portuarias. Entonces, por ejemplo, cualquier zona portuaria te puede decir a ti que por las operaciones, porque esas las cobran casi que todas en conjunto, las operaciones de llegada de las motonaves, donde está el atraque, el practicaje, el remolque, donde están todas estas que acabamos de ver, te cobran una tarifa en específico. Operación marítima de llegada de las motonaves y te cobran, no sé, $100, ¿no es cierto? Cualquier puerto. Y esa es la tarifa promedio que está establecida y que está sujeta a verificación por parte de Superintendencia. Entonces los demás puertos, ya por temas comerciales, comenzaron a identificar, nosotros podemos sí cobrar los mismos 100, o algunos dirán, no, podemos cobrar 90, o algunos dirán, no, nuestra tarifa va a ser 120. Pero de todo eso desde el punto de vista de la negociación comercial y del mismo servicio como tal, pues ya se identificará y ya será el usuario el que dice, sí, es que el que me cobra 120, me cobra porque es que su operación siempre es perfecta y nunca tiene ningún tipo de inconveniente. Y si la motonave dice, llego en 10 horas, en 10 horas llega y en 10 horas está ubicada ya en un muelle. Sí, el que cobra 100, puede que sí cobre 100, pero entonces en esa operación, si la motonave dice tengo que estar a las 10 en un muelle, resulta que generalmente los muelles nunca están disponibles porque la operación está retrasada, entonces allí ya te comienza a generar, listo, ¿cuál es mi costo-beneficio en la operación? Y logísticamente tenemos que ir identificando esa parte cuando obviamente pues tenemos operaciones de ese tipo, cuando la organización donde estemos nos demande estar analizando ese tipo de operaciones. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien. Vamos entonces, perdón, a dar paso a las siguientes operaciones que ya son las de manipulación de mercancías. Como les decía, hasta el momento hemos hablado solamente de la llegada de esa motonave al puerto y las operaciones que eso implica, ya sea que trae mercancía en importación o que va a cargar mercancía para la exportación. Siempre se cumplen esas operaciones iniciales. Luego entonces, ya cuando estamos hablando de mercancías de impo o de expo, ya hablamos de la manipulación de las mismas. Y entonces tenemos operaciones de estiva y operaciones de desestiva. Cuando hablamos entonces de la operación de estiva, como vemos aquí en el módulo, nos habla que son las diferentes operaciones que puede establecer el puerto marítimo, para que la mercancía sea ubicada en las zonas correctas de carga. ¿De carga a dónde? A las diferentes motonaves. Es decir, está llegando gran cantidad de mercancía, tanto para exportación como la mercancía de importación, la que llega en las motonaves y la que llega en el transporte terrestre para cargar a las motonaves. El proceso de organizar, de identificar dónde debo ubicar todas esas mercancías, contenedores, carga suelta, vehículos, maquinaria, graneles, esa operación se llama la operación de estiva. Es como cuando hablamos de un pallet en el cual tengo que estivar mercancía. Para yo estivar mercancía en un pallet, tengo que generar una organización. Organizar muy bien toda la mercancía, todas las cajitas que van a ir allí en ese pallet, estivarla bien para que esté correctamente organizada y pueda cumplir con su objetivo ese pallet, que es movilizar cierta cantidad de mercancía. Aquí estamos haciendo lo mismo, sino que estamos hablando de unas grandes proporciones y unas grandes unidades de carga, como son, por ejemplo, los contenedores.
Entonces allí tenemos dos opciones, o dos fases, perdón, para ese proceso de estiva. La entrada de la mercancía hasta la bodega, donde toda la mercancía que está llegando de importación o de exportación deberá ser ubicada en las diferentes bodegas que tenga el puerto determinadas para ese fin. Las llevo a la bodega porque es una mercancía que va a salir para exportación, o la llevo a X bodega porque es una mercancía que recién llegó de importación. Ahí ya estoy haciendo el proceso de estiva. Y también tendremos la posibilidad del almacenamiento en esas mismas bodegas. ¿Por qué? Porque aduaneramente se permite entonces tener almacenada esa mercancía en esas zonas portuarias durante un tiempo en específico para que surta el proceso correspondiente, llámese exportación o llámese importación. Entonces allí necesariamente se va a generar un almacenamiento. Incluso en esa fase de almacenamiento que hace parte de la operación de estiva, comercialmente los puertos aprovechan estas situaciones donde ellos saben que necesariamente se genera un almacenamiento para hacer negociaciones comerciales con los diferentes usuarios. Le pueden decir, por ejemplo, a un importador: ah, señor importador, la mercancía que le llegue a usted en importación y que obviamente va a necesitar de un tiempo de almacenamiento, X días, porque mientras se surte el proceso de importación, mientras se desconsolida toda la mercancía, se descarga, se hacen todos los procesos correspondientes, verificaciones, inspecciones y demás, pues la mercancía tiene que estar bajo nuestro resguardo, en nuestra bodega, cumpliendo un almacenamiento. Los operadores portuarios entonces le dicen a los usuarios, si la mercancía está más de 3 días en almacenamiento en puerto, nosotros le regalamos los primeros 3 días, no se los cobramos. A partir del día cuarto ya le comenzaremos a cobrar una tarifa de almacenamiento. Eso es una estrategia comercial que utilizan casi todos los puertos. Incluso algunos han llegado al punto de, dependiendo del tipo de cliente y de los volúmenes, les dicen, los primeros 5 días no les cobramos almacenamiento. A partir del día 6 comenzamos a cobrarle las tarifas de bodegajes. Pero está en ese momento generándose la operación de estiva. Se está generando una organización de mercancía, ya sea para luego ser cargada a la motonave para salir hacia la exportación o luego ser cargada a los diferentes transportes terrestres para salir hacia el interior del país. Y la operación de desestiva, pues es lo contrario. Cuando ya esa mercancía está ubicada en una bodega, ha incluso surtido algún tiempo de almacenamiento y esta misma comienza a ser removida, comienza a ser movilizada, ya sea para cargarse en una motonave o para llevarse al interior del país, ya estamos en el proceso de desestiva como tal. Pues está surtiendo el proceso de desestiva. Luego tenemos las operaciones de carga y descarga, ya como su nombre lo indica, es la operación necesaria para poder realizar esos procesos de estiva y desestiva. Yo primero tengo que cargar o descargar mercancías para poder hacer los otros procesos. Entonces, la carga, el proceso de carga como tal, es cuando estamos cargando precisamente la mercancía hacia una motonave para que sea transportada hacia el exterior. O cuando estamos cargando una mercancía desde la motonave para descargarla en las diferentes zonas del puerto, en las bodegas a campo abierto, en las bodegas cubiertas, en fin. Carga y descarga es el proceso ya de la manipulación de las mercancías cuando van a ser o cargadas o descargadas en un buque, cargadas o descargadas de un transporte terrestre. Vamos a ampliar un poco más esta imagen que tenemos acá para ver de forma gráfica lo que hemos venido hablando. Aquí tenemos, perdón, en esta imagen, las operaciones
que acabamos de identificar. Por aquí en la parte izquierda de sus pantallas, permítanme ampliamos esto un poco más. En la parte izquierda de sus pantallas tenemos la operación barco-tierra, y que comienza por allá cuando la motonave viene todavía en zonas marítimas, viene en mar, viene en aguas. Entonces allí comienza esa operación. Comienzan todo el tema de maniobras y demás, cuando ya se aproxima la motonave, entonces el atraque, el practicaje, el remolque si es necesario para poder que la motonave ya quede aquí, al lado del muelle establecido donde se hace el amarre y el fondeo si es necesario, soltar las anclas o el ancla que tenga el buque y ya comenzar con las operaciones de manipulación de las mercancías. Estiva, desestiva, carga y descarga. Y luego, posterior a esas operaciones, pues se comienza todo el otro flujo interno. Miren, aquí en el puerto, todo el flujo interno de las mercancías. Entonces, movilizar los contenedores, por ejemplo, a zonas de inspecciones, que es una mercancía que tiene temperatura controlada, entonces irá a las bodegas refrigeradas para hacer los procesos allá en esas bodegas. Que es carga general, listo, entonces a la zona de carga general para los procesos de inspección o verificación de mercancía. Que hay que generar adicional de eso, entonces, y una vez la mercancía ya está disponible y nacionalizada y demás, el servicio que está prestando la zona portuaria de distribución, almacenamiento de mercancía. Entonces vaya a las bodegas de almacenamiento y para posterior distribución, donde se comienzan a entregar a los transportes terrestres y estos ya comenzarán a hacer la salida de las mercancías hacia los diferentes clientes o hacia las diferentes zonas del país. Ese es un poco el resumen de lo que acabamos de ver. Aquí de forma horizontal y gráfica vemos esas operaciones. Las operaciones marítimas en primera instancia, donde está todas las maniobras de la parte marítima entre el buque y el puerto. Luego en la zona de operaciones portuarias, incluso desde el momento en que ya la motonave queda disponible para comenzar a hacer los procesos de estiva, desestiva, ahí ya estamos hablando de la operación portuaria como tal directamente relacionada con la mercancía. Toda esa operación que se realiza ya de forma terrestre ahí dentro de la zona portuaria, depósito, la mercancía pues dentro de los depósitos, entrega, recepción, manipulación, cargas, descargas, llenados, vaciados, todo esto dentro de la zona portuaria que es la misma zona terrestre o la misma zona de tránsito de la mercancía. Y luego, en esa zona posterior, cuando ya la mercancía ha surtido todas estas operaciones, complejas o no, ya en esa zona posterior, ya la mercancía está casi que lista para comenzar a realizar los últimos procesos, dentro de los cuales estarán delimitados también por las necesidades de los usuarios. Llámese distribución, preparación de mercancías, parte productiva o industrial si la tiene y si la ofrece el puerto, para luego que la misma mercancía salga ya de la zona portuaria y se dirija a sus destinos finales. De igual forma, cuando nos hablan del flujo de las mercancías, cuando nos hablan del flujo de las mercancías, estoy ubicando aquí mejor esta imagen para que la puedan ver. Sí, aquí la vemos mejor. Tengamos también en cuenta que el flujo de las mercancías también es hacia el exterior, no solamente en la importación, que es básicamente esta primera gráfica que estábamos viendo acá, la llegada de la motonave y la salida de las mercancías hacia el interior del país. Luego aquí tenemos el otro flujo de mercancías, la llegada de mercancía a los puertos para que luego salga hacia el exterior del país, hacia los mercados destino. ¿Qué tenemos entonces? Recepción de la mercancía, donde la mercancía llega aquí en los diferentes transportes, ya sea férreo, por aquí vemos vías férreas, ya sea terrestre. Llega entonces ahí a esta zona de recepción en el puerto, luego se genera un transporte interno para hacer el proceso
de estiva, donde organizan todos los contenedores, esto aquí serían contenedores y o carga, mercancía, debidamente ejecutado el proceso de estiva, organizado, ¿para qué? Para surtir los demás procesos, ya sea almacenamiento o procesos adicionales de verificación de la mercancía, inspecciones, cumplimiento de requisitos, toda la verificación antes de realizar un último movimiento, otro transporte, ya hacia las zonas de despacho final, hacia las zonas donde las diferentes herramientas como vehículos especializados o las mismas grúas pórtico comenzarán a hacer el cargue o descargue de las mercancías en las diferentes motonaves, para ya luego que las mismas salgan hacia el tránsito marítimo. Y aquí, obviamente, en esta parte marítima, se surtirían nuevamente las operaciones marítimas establecidas. Si ya el vehículo, que en este caso es la motonave, ha hecho fondeo, entonces deberá subir las anclas correspondientes. Si hizo amarre, el desamarre, para poder que el vehículo, en este caso la motonave, salga del muelle. Si fue remolcado, muy seguramente va a tener que solicitar el remolque para la salida también, entonces hay proceso de remolque. Y ya en ese proceso de remolque se comienza a ejecutar el practicaje, que es la movilización, la correcta movilización y las instrucciones para que la mercancía salga bien del puerto, y ya comienza entonces a hacer su tránsito internacional. Claro, también ese flujo hacia la exportación de la mercancía o hacia la salida de la mercancía. Sí, profe. Muy bien. Vamos ahora con lo que nos presenta el módulo. Aquí vemos algunos ejemplos de las herramientas utilizadas, vehículos especializados, grúas especializadas para el tema de contenedores. Todo hace parte de las operaciones horizontales que tenemos allí o que podemos tener allí dentro de los puertos. Ahora hablamos de las operaciones en los aeropuertos. Como nos decía Steven hace un rato, de pronto las operaciones en los aeropuertos podrían ser un poco más sencillas, un poco más o un poco menos traumáticas que lo que se vive en un puerto marítimo. Validemos esa parte. El aeropuerto entonces, puerto aéreo, generalmente en nuestro caso, cuenta con diferentes áreas para el desarrollo de sus procesos. Hablando puntualmente de los procesos de traslado de mercancías o personas. Porque recordemos que en nuestro proceso aéreo o en nuestras opciones de puertos aéreos, pues la relevancia y la prelación la tienen los pasajeros. No tenemos aeropuerto única y exclusivamente enfocado al tema de carga. Todos los aeropuertos internacionales que hacen parte de esas zonas portuarias aéreas tienen la operación mixta, tanto pasajeros como mercancía. Entonces, en esa operación mixta, los diferentes aeropuertos deberán identificar y definir muy bien las áreas correspondientes al transporte de mercancías o a la operación de mercancías. Una vez identificadas ya esas zonas o esas áreas dentro de los aeropuertos, entonces allí ya se puede decir que hay un espacio en específico para desarrollar la operación. ¿Y cuáles son esas operaciones entonces que se pueden determinar allí en los aeropuertos? Están las operaciones del lado aire y las operaciones del lado tierra. Cuando hablamos de las operaciones del lado aire, no lo debemos confundir con o interpretar como precisamente una operación en el aire. Cuando se habla del lado aire en los aeropuertos,
se habla de toda la operación que aplica sobre las aeronaves y todo lo que se mueve alrededor de lo que la aeronave necesita. Es decir, la operación en lado aire será aquella en donde intervenga o se intervenga directamente a la aeronave, al avión, ya sea para el transporte de pasajeros o para el transporte de mercancía. Pero allí, cuando ya se interviene la operación directamente con la aeronave, estamos hablando de una operación lado aire. Luego, las otras operaciones donde ya no se interviene directamente con la aeronave serán todas las operaciones del lado tierra. Operaciones lado aire y operaciones lado tierra en los aeropuertos o puertos aéreos, zonas portuarias aéreas. Esas dos zonas entonces, las zonas donde se realizan las operaciones del lado aire y las zonas donde se realizan las operaciones del lado tierra, pues tendrán la necesidad de permanecer con todas las herramientas disponibles y todas las capacidades necesarias para poder ejecutar las operaciones que allí se requieran. Entonces, si estamos hablando del lado aire y es donde interviene la aeronave, quiere decir que en esas operaciones vamos a encontrar las pistas, vamos a encontrar las diferentes herramientas que intervienen con las aeronaves, por ejemplo, los vehículos de carga de combustible, los vehículos de desembarque de equipajes, los vehículos de o las herramientas de desembarque de pasajeros, aquellos vehículos con escaleras, por ejemplo, las zonas de parqueo de las aeronaves, todas aquellas zonas y herramientas donde intervengan las aeronaves son las que pertenecen y son las zonas de la operación lado aire. Luego, las operaciones del lado tierra, entonces, serán todas aquellas otras donde no interviene la aeronave. Entonces tenemos allí los counter, tenemos allí que estamos hablando ya de una operación con pasajeros, o tenemos las bodegas de mercancía, tenemos los sitios de rodaje de la misma mercancía, los traslados entre las bodegas de mercancía, allí no está interviniendo para nada la aeronave. Todos los procesos logísticos, almacenajes, preparaciones de mercancías, distribución, toda esa parte, esa infraestructura, esas herramientas corresponden al lado tierra. Allí se ejecuta transporte terrestre, se ejecuta, como les decía, almacenamiento, preparación de mercancías, distribución, bodegajes, las operaciones aduaneras, las inspecciones, las verificaciones de mercancía, todo lo que tenga que ver directamente con la carga o con los pasajeros y donde no interviene la aeronave. Esto es un ejemplo de una operación lado aire, donde está interviniendo la aeronave en la pista determinada para su aterrizaje o para su despegue. Aquí tenemos entonces, podemos ver operaciones lado aire donde estarían interviniendo todas las aeronaves. Todo esto es lado aire. Aquí, toda esta parte donde está interviniendo la aeronave, allí se está ejecutando una operación en el lado aire, porque allí está interviniendo la misma. Las operaciones que se realicen aquí, en toda esta parte, en todo este terminal de este aeropuerto, y donde no interviene la aeronave, son las operaciones lado tierra. Para ustedes, esta imagen, donde tenemos allí el descargue de la mercancía, ¿sería una operación lado tierra o lado aire? Lado tierra, profe, pues creo yo. Lado tierra nos dice John. ¿Quién más aporta allí, compañeros? ¿Lado tierra o lado aire? ¿Estaríamos de acuerdo con John? No, profe, es lado aire, Lado aire nos dice Verónica. ¿Por qué, Verónica? porque obviamente pues es aéreo. Es aéreo. Ajá.
El transporte es aéreo. Eso ya El lo tenemos transporte es claro. aéreo. Ujú. Listo, pero recordemos, acabamos de decir, las operaciones en un aeropuerto las determinamos como dos tipos de operaciones. Las operaciones lado tierra y las operaciones lado aire. Y cada una de esas tiene una característica especial. Cuando hablamos de la operación lado aire, es toda operación independiente de la que sea, donde interviene la aeronave. Y como vemos aquí, está interviniendo la aeronave. ¿Por qué? Porque recién están haciendo el cargue o descargue de esa mercancía. Y allí está interviniendo la aeronave. Entonces, esta operación en este momento es una operación lado aire. Luego, esta mercancía, sea que la estén descargando o cargando, supongamos que la están descargando aquí de la aeronave y la están ubicando en esta misma plataforma de este mismo vehículo. Luego esta mercancía tendrá que comenzar a movilizarse hacia una bodega. Cuando ya comienza esa movilización de la mercancía hacia la bodega, ya está en una operación lado tierra, porque ya no está interviniendo la aeronave. Pero aquí en este momento de la gráfica, ya sea un cargue o un descargue de mercancía, la operación se considera lado aire, porque está interviniendo la aeronave. ¿Os queda más claro allí, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Nuevamente aquí una operación Sí, lado profe. aire. Muy bien. Aquí vemos una zona de almacenamiento de mercancías. Particularmente esta gráfica es del aeropuerto El Dorado, una de sus zonas de almacenaje. Aquí la operación sería lado tierra o lado aire. Lado tierra. Correcto, lado tierra porque aquí no está interviniendo para nada la aeronave. Que luego esta mercancía va a ir a ser trasladada y se va a montar en una aeronave. Seguramente sí, pero en ese momento cuando se esté haciendo esa carga en la aeronave, ahí sí vamos a hablar de una operación lado aire. Poco más de operaciones. Aquí ya identificaríamos entonces, aquí nos está mostrando la aeronave y una gran cantidad de operaciones. Por aquí hay un vehículo que seguramente está haciendo algún tipo de operación de carga o descarga, puede ser de equipaje. Por aquí hay más movilizaciones de equipajes o de mercancías. Por aquí seguramente están haciendo el embarque de los pasajeros. Por aquí atrás están movilizando mercancías también. Toda esta operación en este momento, todo lo que ven aquí es una operación lado aire. Cuando ya estos vehículos, por ejemplo este de la parte superior de la gráfica que ya está saliendo, seguramente ya dejó el equipaje que traía aquí en estas plataformas. Cuando ya sale a su destino, sea a ser ubicado en un parqueo o a recoger más equipaje, aquí en este momento ya va en una operación lado tierra, porque ya no está interviniendo la aeronave, perdón. Todo esto son operaciones lado tierra nuevamente, aquí son los counters, operación en este caso con pasajeros, perdonan ahí la calidad de la imagen que no es muy buena. Y aquí el módulo entonces nos entrega, al igual que nos explicaban allí en la parte aérea, el flujo de la operación en un aeropuerto, en un puerto marítimo, perdón. Aquí el módulo nos presenta el flujo de la operación en un aeropuerto. Y aquí podemos identificar ya de entrada que la operación o el flujo de la operación podría ser un poco más sencillo, no tan complejo como lo veíamos allá en el puerto marítimo. Sin embargo, también tiene cierto grado de complejidad desde el punto de vista logístico y que si no se atiende esa complejidad o no se entiende esa complejidad para este tipo de operaciones, pues también vamos a lograr obtener una gran cantidad de desviaciones en el proceso logístico. Vamos a ver entonces un poco de este proceso, de este flujo, en la parte de la operación aeroportuaria.
Permítame un segundo. Estaba identificando aquí un mensaje del compañero Alejandro en el grupo de WhatsApp. Permítame, yo le contesto. Ok. Para este flujo, entonces, de la operación aeroportuaria, debemos de tener en cuenta dos consideraciones. Existe en la operación aeroportuaria el flujo físico, que lo vemos aquí en la parte inferior del cuadro, que tiene que ver con todo lo que es la mercancía, y el flujo documental, que como su nombre lo indica, tiene todo que ver con los documentos y la información necesaria para que el proceso se ejecute. Y aquí en el medio del gráfico tenemos a todos aquellos intervinientes en el proceso del flujo de la mercancía en el aeropuerto. Identifiquemos entonces primero, para tener un poco más de claridad, el flujo físico antes del flujo documental. El flujo físico, que es el que tiene que ver con la mercancía, con la carga. Y allí entonces, nuevamente, el flujo físico empezará incluso desde antes de la llegada de la mercancía al aeropuerto. Ya sea una mercancía que va a salir en exportación o ya sea una mercancía que va a llegar en importación a través de la vía aérea. Ya allí comienza la operación antes de la llegada de la mercancía, ya sea para la salida o para el ingreso de la misma. Para el ingreso de la misma al país, obviamente. En ese flujo físico, entonces, entendamos que la mercancía, la carga, debe ser recepcionada en el aeropuerto, debe recibirse, va a estar sujeta a un posible almacenaje mientras esa mercancía surte todos los procesos de exportación o de importación. Puede consolidarse la carga, porque muchas veces es demasiada carga la que va a salir. Y recordemos lo que les decía hace un momento, nuestros aeropuertos están configurados para que se atienda en simultáneo tanto pasajeros como mercancías, donde la relevancia, la prelación la tienen los pasajeros. Entonces, si, por ejemplo, un avión comercial que tiene obviamente el espacio para pasajeros, pero también tiene bodega de carga, vende todos sus asientos disponibles y obviamente al tener todos los asientos vendidos, todas estas personas seguramente tendrán una buena cantidad de equipaje y si ese equipaje ocupa una gran parte de la bodega del avión o de la aeronave, pues afectará entonces los espacios disponibles para el transporte de mercancías. Y puede entonces que la mercancía no salga completa, si es mucha mercancía. Y puede entonces que esa mercancía o simplemente se determine que no sale en ese avión donde estaba planificado enviarse, sino que va a salir en otro. O que sale una parte en ese avión y otra parte en otro avión. Es normal que se presente ese tipo de situaciones en nuestra operación aeroportuaria. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, nuestros aeropuertos no están determinados, incluso hablando del Dorado como el aeropuerto de mayor movimiento de mercancías, incluso estos no están configurados para darle una prelación a la carga. Si bien el aeropuerto del Dorado mueve una muy buena cantidad de carga, excelente cantidad de carga, siempre hay una prelación sobre los pasajeros. Hay algunos aviones cargueros, es decir, solamente para carga, que son aceptados en este aeropuerto. Cuando se encuentran ese tipo de aviones, pues allí hay una facilidad, obviamente, para que esa mercancía pueda salir sin ningún inconveniente y completa
hacia sus destinos. Pero, vuelvo y lo repito, hay prelación sobre el tema comercial de pasajeros. Entonces, son muy pocos los aviones cargueros que están normalmente transitando en los aeropuertos colombianos. Pero volviendo al flujo físico, tenemos entonces esa recepción de mercancías, almacenaje, consolidación y entrega de las mismas. ¿Por parte de quién? Del transporte terrestre. Aquí ya comienza entonces a identificarse en este punto medio del gráfico los actores de ese flujo de carga. Desde el origen de la mercancía, que es el exportador o el que remite la mercancía, por eso les decía que incluso desde antes de que la mercancía esté ya directamente en el puerto, ya ha comenzado la operación aeroportuaria. Con la preparación, con la identificación de los itinerarios, cuándo tiene que estar mi mercancía en la bodega del aeropuerto, qué tiempo necesito. Obviamente ya cuando comenzamos a hablar del tema de tiempos y comenzamos a hablar de un transporte aéreo, recordemos que uno de los beneficios del transporte aéreo es la rapidez. La rapidez no solamente en el tránsito como tal internacional, que es en la gran mayoría de los casos en horas, a diferencia de un transporte marítimo que son en la mayoría de los casos días, o en todos los casos días. De la misma forma, la agilidad en la operación será un tema de horas, precisamente para continuar con ese objetivo de la rapidez en el servicio aéreo. Entonces, por eso, desde antes de el expedidor de la mercancía, el exportador, el remitente de la misma debe estar muy bien preparado y muy bien informado de cómo va a realizar su operación. Llega la mercancía al aeropuerto a través del transporte terrestre. Llega en ese tránsito, se entrega al operador aeroportuario de cualquiera de las aerolíneas que va a hacer el transporte de la mercancía, pero además hace la preparación de la carga, hace el carreteo de la mercancía hasta el avión, hace el estibado o el paletizado de la mercancía si es necesario, y luego entonces va y hace ya donde interviene el transporte aéreo, la aeronave como tal, hace el cargue de la mercancía y la mercancía entonces ya dispuesta en las bodegas de la aeronave comenzará su tránsito internacional para que de nueva cuenta, cuando ya llegue a ese aeropuerto de destino, nuevamente el operador aeroportuario en ese aeropuerto de destino comience nuevamente con el proceso. Descargue la mercancía, haga el carreteo, el control físico, inspecciones, almacene, luego entregue entonces al transporte terrestre, a la gente de carga, a la gente de aduana, que se encarga de hacer todos los procesos de importación y demás, para que luego la mercancía salga del aeropuerto hacia el destinatario final o hacia el consignatario de las mercancías. Esto en cuanto al flujo físico, a lo que tiene que ver con la manipulación de la mercancía. Pero para poder manipular esa mercancía, necesitamos de toda la documentación e información necesaria. El flujo documental. Ahí viene la otra parte de ese flujo de la carga en el aeropuerto, que de igual forma en el puerto marítimo se presenta. El flujo documental es necesario. Pero recordemos que hay una necesidad de estar muy enfocados en la operación directamente relacionada con la carga en el puerto marítimo por la complejidad de las mismas. Esto sin decir y sin entender, por favor, que no se necesite de la información ni de los documentos. También se necesita y también es relevante y prioritaria. Pero como allí hay unos tiempos un poco más largos y demás, si hizo falta algún documento, si hay que modificar alguno de ellos, pues los tiempos permiten hacer ese tipo de cambios, modificaciones, presentaciones de documentos, cuando se presentan esas desviaciones que no se deberían presentar. En el tema de la carga aérea, el flujo documental se vuelve extremadamente relevante, porque recordemos, la operación es de horas, la operación es muy ágil. Y entonces la mercancía que posiblemente haya llegado en horas de la mañana al aeropuerto es una mercancía que está programada para una salida en horas de la tarde o en horas de la noche del mismo día. Entonces allí el tener inconvenientes en el flujo documental va a entregar una desviación inevitable al exportador de la mercancía, por ejemplo.
y obviamente al que la va a recibir, al consignatario, porque no le va a llegar a tiempo. Porque si esperaba que volaba en la tarde o en la noche de ese mismo día, es para que esté al día siguiente ya en el destino. Y si no fue así, entonces tiene que esperar al siguiente vuelo, que es al siguiente día en la noche también. Entonces ya perdí un día. ¿Por qué? Porque me faltó un documento, me faltó una lista de empaque, me faltó la factura comercial, por Dios. Ese tipo de situaciones pasa, es usual, y entonces afecta los buenos tiempos que se pueden presentar en ese flujo en el transporte aéreo o en un puerto aéreo, por no prestar atención o por no tener en cuenta el flujo documental, donde se prepara la documentación incluso antes de la salida de la mercancía hacia el mismo aeropuerto. Se solicita todo el tema aduanero, la aduana de exportación, se entrega la documentación, ya sea al transportista terrestre, al agente de carga o al mismo agente de aduana. Luego entonces, cuando la mercancía ya es recepcionada en el aeropuerto y se está preparando la carga para el mismo, de igual forma ya la documentación debe haber sido recibida y preparada para entregarla al vuelo correspondiente. Y allí la mercancía generalmente viaja con los documentos, a diferencia del transporte marítimo. En el transporte marítimo, la mercancía no viaja con todos los documentos, solamente viaja con el documento de transporte. En algunos casos, en otros no. Solamente con una información que pueda tener el capitán de la motonave, en el caso marítimo, para la entrega de las mercancías. Pero el resto de la documentación viaja aparte. Porque precisamente en esa necesidad de preparación, en esa necesidad de establecer todas las condiciones para la operación marítima, se necesita la documentación a tiempo. Entonces no sería lógico y no sería logísticamente prudente que la mercancía viajara con los documentos y los documentos se demoraran entonces un mes en llegar para comenzar a hacer los procesos documentales, ¿no? La mercancía mientras va viajando, en un tránsito, por ejemplo, China-Colombia, 30 días, más de 30 días, pues mientras esa mercancía va viajando, los documentos ya están en cuestión de 5 días. En Colombia, el importador ya los tiene y comienza a hacer toda la preparación en la parte de información para cuando esa mercancía llegue. Aquí en el tema del transporte aéreo, la coordinación de información debe ser mucho más efectiva, porque la mercancía viaja con los documentos. Quiere decir que si esos documentos se fueron incompletos, se fueron con errores, pues el tiempo de reacción de quien recibe la mercancía, del destinatario, va a ser muy poco. E incluso el tiempo de reacción también de quien envió la mercancía para corregir o subsanar esos errores en la documentación. Entonces allí hay que ser muy cautos y muy cautelosos con todo el manejo del flujo documental. Luego, una vez ha viajado la mercancía con sus documentos, a la llegada al país de destino o al aeropuerto de destino, inicia nuevamente a la par con el control físico de la mercancía, carreteo, almacenaje, preparación, distribución y demás, también el proceso de verificación documental, preparación de la documentación, entrega de la misma, facturación de los servicios y luego la entrega ya definitiva de toda la documentación, donde ya está la parte aduanera, donde ya está la nacionalización de las mercancías, pagos de impuestos, facturación de los últimos servicios y el despacho de la mercancía a través del transporte terrestre con los documentos y con toda la información necesaria para que el destinatario tenga tanto mercancía como documentos en su poder sin ningún inconveniente y pueda disponer ya de la mercancía sin problemas también. ¿Alguna inquietud con este flujo aéreo, con este flujo de carga en el transporte aéreo? No, profe, todo muy claro. Profe, Sí, señor. o sea que sí, pues, hacerte pues como en el tema de la que, de lo del papeleo que sí es muy sustancioso debido pues a lo que usted ya nos explicó como tal, ¿cierto?
El comparativo Adicionalmente, que bien, pedíamos ok, allí, ¿no es cierto? El comparativo que pedíamos sí, de lo allí que te hablé en el inicio. es correcto. Sí, ahí el tema del flujo como tal de la carga en el transporte Pero aéreo. también, pues para mí, a mí me parece que es mucho menos procesos internos, procesos pues en sí con la mercancía en el Ok, aéreo. ok, es Igual lo correcto. que Es ¿no? correcto, a eso iba. Pero pues referente a documentación, si es muy sustancioso el proceso, pues debido a que el tema es de horas, entonces debe viajar con la documentación completa, ¿cierto? O Sí, sea que si no, digamos no que, tanto que sea mayor documentación, porque la documentación para el proceso sigue siendo la, pero pero sí es mucho más sí, pero delicado. exacto, exacto. Sí, Ujú, es porque si mucho más no está delicado, es completo mucho más como de indicó, cuidado. si Ujú, pierdes días de vuelo, bueno, todo ese tema que claro, debe ser es correcto. aún peor todavía. Ah, listo, profe. Se pierde el Claro. objetivo del Es la transporte aéreo, que es rapidez. agilizar. Es correcto. Muy bien, Steven. Perfecto. Bueno, ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, observación con respecto a este flujo o al flujo de carga marítimo? Muy bien. El siguiente tema ya nos lleva directamente a lo que son las zonas portuarias del país. Y en este tema, pues que ya comenzamos a identificar tanto zonas portuarias marítimas como aéreas y terrestres y las características de cada uno de ellos, solamente vamos a hacer esta contextualización aquí de lo que vamos a comenzar a ver a partir de la próxima sesión, a partir de la quinta sesión, donde lo importante a identificar aquí, y que ya lo hemos visto previamente, es que Colombia, pues por sus condiciones geográficas, cuenta con, primero, el acceso a los dos océanos. Segundo, una buena cantidad de zonas portuarias aéreas también, por lo menos en las principales ciudades, y con las características también de que son zonas portuarias internacionales, y que además también cuenta con zonas portuarias terrestres, el tema de fronteras. En esas diferenciaciones de zonas portuarias marítimas, aéreas y terrestres, pues lograremos identificar a través del módulo y a través de otras herramientas, ya les voy a mostrar una de ellas que les he dejado en el área de recursos para que interactúen bastante con ella. Vamos a poder identificar entonces las zonas portuarias en el Atlántico, las zonas portuarias en el Pacífico, algunos aeropuertos internacionales, por lo menos los más importantes, entre ellos el aeropuerto El Dorado, obviamente, y zonas portuarias terrestres como las fronteras de Cúcuta y Piales, que son las más utilizadas en el tema de transporte internacional de mercancías o de personas. No vamos a desarrollar allí ya información directamente de las zonas portuarias porque nos quedaría cortada la información y pues la idea es que tengamos temas completos hasta esta sesión para eh, poder desarrollar también o identificar muy bien las preguntas de el cuestionario tipo parcial. Les voy a mostrar en este momento primero la plataforma Moodle para indicarles que en el área de recursos de la sesión de hoy les he dejado una herramienta. Es un mapa interactivo oceánico y costero de Colombia. Ese mapa interactivo les permite ver las zonas portuarias del país. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo lo verían. La herramienta es bastante interactiva, bastante dinámica. Incluso es bien interesante interactuar con ella. Permítanme que aquí está cargando. Ustedes le dan clic allá a ese link que les dejé en el área de recursos. Si quieren lo pueden ir haciendo allí en sus equipos y les muestra esta herramienta. Mapa interactivo oceánico y costero de Colombia. Y aquí les muestra las diferentes zonas portuarias. Primero, una contextualización de todas las zonas portuarias de Colombia. Esto ustedes lo pueden ir trabajando durante esta semana cuando les quede un tiempo para ya, por lo menos que cuando comencemos a desarrollar las diferentes zonas portuarias y las características de ellas, vayan recordando, ah, sí, esta zona portuaria, este puerto está ubicado en tal parte, por ahí alcancé a ver las imágenes y demás.
Entonces nos dice, tenemos zona portuaria de La Guajira y nos muestra allí en el mapa La Guajira y nos muestra las diferentes zonas portuarias. Santa Marta y Ciénaga, lo mismo. En el mapa. Barranquilla, de igual forma, y ahí me muestra las zonas portuarias. Las siguientes, no nos muestra aquí por el espacio del equipo, pero ahí están todas. Vamos, por ejemplo, Buenaventura. Ahí nos carga el mapa. Permítame que está un poco lento allí. Ahí va cargando. Eso es. Buenaventura. Y ahí nos muestra toda la parte de puertos. Miren que aquí está el icono. Los identifica los puertos. Son los que están identificados con el ancla azul. Entonces ahí tenemos los puertos. Ya vamos a ampliar esa imagen. Límite marítimo. Entonces aquí está la línea blanca. Departamento costero. Toda esta línea verde delimitada, todo esto es el departamento costero. Y tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ampliar el mapa para ver un poco mejor. Permítanme. Vale. Es como sensible aquí el mapa. Vamos a utilizar esta herramienta mejor. Eso. Ahí carga. Listo. Entonces nos permite ver. Dios santo. Ahora sí. Nos permite ver un poco los datos que nos entrega o que nos puede entregar la herramienta con respecto a cada uno de los puertos. Ahí lo estoy acercando un poco más. Aquí ya me estoy enfocando bastante en lo que es la zona portuaria regional de Buenaventura. Aquí la vemos en el mapa. Incluso el mapa nos permite ver allí algunas motonaves en sus procesos. Las grúas pórtico. Y ahí podemos ir interactuando con el mapa para identificar muy bien entonces dónde está cada uno de los puertos. Por aquí Profe, tenemos consulta. otro puerto. Señor. El puerto con más grúas pórticos acá en Colombia, ¿cuántas tiene? Cartagena. Sí, ese fue el documento, sino que no recuerdo el que usted nos anexó pero no Tiene, recuerdo cuántas, como 6 o 4. creo que tiene en este momento ya 8, si mal no estoy. Espérame. Es que lo que pasa es que la zona portuaria de Se va Cartagena, por ejemplo, actualizando. sí, obviamente tienen que estar en constante actualización y modificación de sus herramientas, por ejemplo. Pero miremos el caso de Cartagena, como para cerrar aquí, que ustedes puedan interactuar mucho más con esta herramienta que es bien interesante. Miren la zona portuaria de Cartagena, la cantidad de puertos que tiene. Miren el listado en la parte izquierda de la pantalla. Zona portuaria de Cartagena y tiene todos estos puertos. Entonces, claro, si contamos todas las grúas pórticos de toda la zona portuaria, tiene una cantidad considerable, ¿no es cierto? Pero podemos ir entonces identificando pues de los más importantes. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, por ejemplo, o terminal de contenedores que es Contecar. Entonces ahí lo vamos ubicando acá. Este es Cayo. Creo que es una de estas por aquí. Esto es Puertos Asociados. Zona portuaria acá, este es Al Granel. Este, por ejemplo, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que es este de acá. Vamos a ampliar un poco la imagen. A ver si nos permite ver las grúas pórtico. De igual forma, ustedes, pues eso lo vamos a ver también en sesión, pero de igual forma ustedes pueden interactuar con las páginas de las diferentes sociedades portuarias. Miren, aquí en Sociedad Portuaria Regional de Cartagena alcanzo a identificar como unas 8, si no estoy mal. Ahí está ya más claro. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcanzo a identificar aquí en Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 6, pero creo que en la última actualización ya tienen 8. Que fueron 2 grúas superpórtico que incluyeron para las nuevas motonaves
que se están recibiendo en Cartagena, motonaves ya de capacidades mucho más grandes. Pero aquí, por ejemplo, en esta imagen, podemos identificar 6 grúas pórtico en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que es una de las más grandes del país y de las más tecnológicas también. Entonces, miren, esta herramienta les puede permitir allí interactuar con todas las zonas portuarias del país, marítimas, obviamente, zonas portuarias marítimas. Se las dejo allí en el Moodle, en la plataforma Moodle, para que interactúen con ellas, se vayan empapando un poco más del tema, y en la próxima sesión, que estaremos hablando ya de esas condiciones de todos los puertos, puedan ir recordando un poco lo que ustedes mismos también hayan visto en esta herramienta. Para finalizar entonces, compañeros, recordemos que va a quedar en plataforma el primer parcial. Va a estar disponible hasta el 31 de octubre. Ustedes todavía no lo ven en plataforma, ya una vez finalicemos lo activo para que lo puedan ver y para que lo puedan realizar si quieren realizarlo ahora mismo, si tienen el espacio y la disponibilidad. Pero recuerden que va a estar disponible hasta el 31 de octubre. Un único intento. Ese intento tiene 45 minutos, un buen tiempo para el desarrollo del parcial. Recuerden, si tienen algún tipo de inconveniente con la plataforma, tema de conectividad, con el desarrollo del parcial como tal, por favor se lo informan a su tutor con la correspondiente evidencia del problema que se les está presentando para poderles dar una respuesta y una solución. ¿Claros allí, compañeros? Sí, señor. Sí, señor, claro. Muy bien. Perfecto. Les agradezco a todos, compañeros. No sé si en este momento hay algún tipo de inquietud, duda, observación que quieran realizar. Si no, podríamos estar dando por finalizada la sesión del día de hoy. ¿Alguna inquietud, alguna observación? No, profe, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes, compañeros. Les agradezco la asistencia y participación el día de hoy. Espero que los temas hayan quedado lo suficientemente claros. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de este primer parcial. Espero que tengan una muy buena noche y un muy buen resto de semana. Muchas gracias a todos. Gracias, profe, igualmente. muy Igualmente, amable. profe, muchas gracias. Ok, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego.